menores de 12 años. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión. Aliméntame con tu información. Con Wikis, exprésate en mi red, porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Entra ya a nuestra red, es Wikis. Wikis. Hola amigos de Wikis, imagínense a quién me traigo hoy. Les recomiendo que vean el primer video. No lo envía Andrés Botero. Él vive en el municipio de Guarne y como ustedes saben, el oriente antioqueño es tranquilo, lleno de vegetación, de pájaros, es puro ginger. Andrés nos va a mostrar cómo él vive la adrenalina en un lugar tan tranquilo. El segundo video no lo envió María José Zapata. Ella se tomó la delicadeza y el tiempo de volver a ver todos los vlogs de Wikis, los videos que ustedes nos mandaron, y hizo un recuento de los videos que han tenido más adrenalina en todo este tiempo. O sea, imagínense quién hace eso. Nos trajo muchos recuerdos bonitos y muchas risas y nos dijimos como que, ay, sí, cierto, ese sí tenía adrenalina. Así que disfruten los videos, porque esto es Wikis con Mosquito. Hola amigos de Wikis, mi nombre es Andrés Botero. Cuando vienes rodeado de verte se siente todo muy bien, muy relajado, mucho campo abierto, muchos lugares donde uno pasar el tiempo y todo. En un lugar así uno podría sentir muy poca adrenalina. Por eso busqué un deporte que tuviera mucha adrenalina. Este video me está causando mucha adrenalina. A mí el motocross me parece un deporte de mucha adrenalina porque los saltos, el ruido, lo extremo, todo lo que pueda haber en un tipo de deportes de esos. Cuando a mí me dicen que va a venir para la pista, va a ir a montar en moto en algún lado o algo, pues yo siempre ya tengo con mucha adrenalina y ya vengo con mucha adrenalina y ya vengo preparado para lo que va a haber. Me da nervios de todo, adrenalina. El punto máximo que yo tengo de adrenalina es en los saltos y en las curvas. Cuando yo escucho ruidos de motos y todo, se me sube la adrenalina ahí mismo. Sudo, no sé, se me acelera el corazón, todo. Esta estaba muy lisa, muy mojada, de mucho esfuerzo, las curvas estaban demasiado lisas, me dieron demasiada brega. De resto pues todo está liso, pero no con tanta dificultad como las curvas. Pues uno que otro salto estaba liso, pero nada del otro mundo. Hay un punto que es el doble, que es un doble, pero el problema es que la curva está muy lisa, entonces como en la curva tiene que acelerar algo, de pronto me sale atravesada y puedo salir atrás en el salto y me puedo caer muy fácilmente. Esos eran los puntos en los que sentía adrenalina, pues por lo que estaba tan mojado. Y había otra curva después de esa que también tenía mucha adrenalina. Chao amigos de Wikis, voy a seguir sintiendo mucha adrenalina. Hola amigos de Wikis, me llamo María José y si se trata de adrenalina, nuestra comunidad está llena. Ahora vamos a recordar unos videos que nos han mandado algunos de nuestros amigos. ¿Recuerdan a Juan David cuando se fue a pasear a San Félix y se tiró en parapente?
a entrar en una nube. Juan, ¿cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué se siente estar dentro de una nube? Bacano. A mí en verdad, escalar me daría pánico. Y hablando de escalar, nos llegó un video desde Girardota. Ahí van, un miembro de nuestra comunidad que sí sabe lo que es escalar. Nos vemos arriba, chao. Que más genera adrenalina es la velocidad. José y Salomé supieron qué es eso cuando montaron en kart. ¡Arranca! Pero, ¿qué pasa? Salomé tiene un problema mecánico. ¡Llámalo, señores! No, José toma la delantera. José toma la delantera. Se le pasa, casi que va a ganarle una vuelta a Salomé. Se toma confianza. Está tranquilo. Salomé, vamos, Salomé. José no se deja ganar. Sigue acelerando. Salomé sabe que puede. Ahora la hace como una experta. Mire cómo toman esas curvas, por Dios. Viene José a ganar, pero ¿qué ha pasado? En una curva se ha detenido y Salomé gana la carrera. Ahora vamos a ver cuando Valerie y Jerónimo decidieron montar en canopy y vencer las alturas. A mí esa nota sí que me dio adrenalina. ¿Recuerdan cuando estaban en el Parque El Salado en Envigado? Esa nota me encantó. Este fue el recuento con las notas de más adrenalina en Wiki. ¡Chao! Bisabuelito Arduin, ¿estás bien en la posición de la cámara? Sí, mi amor, yo los estoy grabando muy bien. ¿No sería mejor si lo bajaras un poquito? Un poquitico. A ver. ¡Ay, sí! Ya los veo. Ya los veo grabando. ¡Semana de la Adrenalina! Mañana tendremos un nuevo videoblog sobre la adrenalina aquí en WeKids. Así que no se los vayan a perder, porque esto es WeKids. Cada día. Además de todo, inviten a sus amigos a ser parte de nuestra comunidad virtual WeKids. Porque esto es WeKids. Buenos días, niños y niñas melos. ¿Cómo amanecen el día de hoy? Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Aleja, muy feliz de estar acá. Bueno, vamos a contar a los niños qué tenemos para el día de hoy, para que estén ahí conectaditos con Profes Melos. A ver, en Ciencias Sociales vamos a reflexionar sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo, Aleja? ¿Alguna vez te habías hecho esa pregunta? ¿Qué es el tiempo?
Sí, pero es una pregunta muy profunda y difícil de contestar. Pero bueno, los niños tendrán unas respuestas maravillosas que dar, me imagino. Yo sé que sí, y para eso también nos vamos a acompañar de Momo, que es una obra literaria que tú conoces y que por excelencia nos enseña a apreciar el tiempo, a conocerlo, a definirlo, a tratar de pensar sobre él y cómo eso se relaciona con cosas muy importantes en nuestra vida de todos los días. A pausar, además. Sí, a pausar. Aleja, y el lenguaje, ¿qué vamos a ver Bueno, hoy vamos a combinar dos elementos, dos disciplinas que uno diría, esas no tienen nada que ver, la matemática y la literatura. Así que vamos a ver qué relación tienen estos dos elementos. Está muy interesante la clase. A mí, pues yo le tuve que preguntar a algunos profes, bueno, qué relación tienen los libros, leer, todo ese mundo literario con las matemáticas. Y hoy les traigo unos detallitos ahí bien interesantes. Me encanta esa clase, Ale, porque si hay algo que ha sido muy bello en el momento de aprender, de enseñar, de estar pensando esto de la educación, es poder pensar en esa interdisciplinariedad, en ese pensar conjuntamente los problemas, todas las materias, todos los saberes, porque así se enriquece muchísimo más el disfrute y el aprendizaje. Excelente, bueno niños, está muy bien. No se pierdan entonces las dos clases que tenemos para el día de hoy. Quédense ahí que seguimos con la clase de lenguaje y luego viene la profe Ana con sociales. Chao. Damos inicio a nuestra clase de lenguaje y resulta que el día de hoy vamos a reflexionar en torno a dos disciplinas, lengua y matemáticas. Este título bien podría ser literatura matemática, al revés, pero yo quise dejarlo así, matemáticas literarias, porque vamos a hablar de la conexión existente entre la matemática y la literatura. Entonces es nuestro objetivo identificar cuál es esa relación que existe entre estas dos disciplinas, entre estos dos elementos y poder explorar algunos textos que nos hablan de matemáticas, pero además textos literarios muy bien escritos que nos cuentan historias maravillosas. Para iniciar, yo quise poner esta frase, contar y contar. Era lo que me hacía ruido, era lo que más pensaba cuando se me venía la frase matemáticas literarias. Yo lo único que pensé es contar y contar. Contar es narrar una historia, un evento o un acontecimiento real o imaginario. Pero contar también es numerar uno por uno los objetos o los grupos de objetos de un conjunto para determinar su cantidad. Es cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5, pero también es cuando decimos, había una vez un elefante, contar y contar, listo. Matemáticas y literatura son dos disciplinas. Por ejemplo, las matemáticas explican el mundo de una forma particular. Usa un lenguaje simbólico. Ahorita vamos a aclarar un poco a qué se refiere eso del lenguaje simbólico. Pero las matemáticas usan un lenguaje distinto a otras disciplinas y a otras áreas para explicar los fenómenos del mundo, para pensar en esos elementos de la realidad que quiere comprender. Pero también la literatura tiene algo que ver con el lenguaje, y es que a partir del lenguaje nos adentra en el mundo de la ficción. Hablaba con una amiga matemática y ella me decía, Aleja, mira, muy sencillo, lo que pasa es que las matemáticas utilizan un lenguaje que a veces es ficticio también, para explicar esos fenómenos de la realidad. O a veces, por ejemplo, recrea unas situaciones que parecen inverosímiles, irreales, pero eso hace parte del mundo de las matemáticas.
En las matemáticas se utiliza la comunicación escrita para hablar de fenómenos matemáticos. Es decir, todos esos libros que ustedes encuentran de matemáticas, todos esos libros que tienen fórmulas y todas esas descripciones, artículos, investigaciones que son centradas en el mundo de las matemáticas, pues utilizan la comunicación escrita también. Y también he visto conferencias de matemáticos donde es el lenguaje el que permite la mediación en la difusión del conocimiento. Entonces, miren lo interesante. Se combina totalmente el mundo de la lengua con el mundo de las matemáticas. Y el lenguaje literario nos aproxima a la comprensión de fenómenos matemáticos también. Hay unos libros que les traje hoy para compartir con ustedes, pero hay, por ejemplo, unos autores, unos matemáticos que deciden escribir, pero además utilizan un lenguaje literario, es decir, embellecen ese mundo de las matemáticas a partir de unas reflexiones que nos comparten a partir de las palabras, de las letras. Y también nos explican de manera muy bella fenómenos y elementos que tienen que ver con las matemáticas. Así que las matemáticas no solo tienen que ver con el mundo de los números, o las matemáticas no solo son aburridas, pues si digo no solo son aburridas por la idea tal vez falsa que hay, de que son densas, de que son incomprensibles o de que son horribles. Yo ya cambié esa perspectiva con profes Melos, pero además con los libros que me he encontrado que hablan de las matemáticas y me presentan otra perspectiva de esta gran disciplina, que es hermosa además. Y las matemáticas, pero también la literatura, aportan a nuestra imaginación. Es decir, cuando abordamos elementos del mundo de las matemáticas, ampliamos esas miradas que tenemos de esas cosas que a veces no comprendemos o de esas cosas que no conocemos. Y también la literatura nos imprime y nos aporta nuevos elementos para ampliar nuestra imaginación. Entonces, miren lo hermoso del mundo de las matemáticas con el lenguaje. Los símbolos a los que nos referimos, ahorita hablábamos de que las matemáticas usan un lenguaje simbólico. Por ejemplo, miren este símbolo del infinito. Cuando la película dice al infinito y más allá, el infinito se representa con este símbolo. Y resulta que uno no ve el infinito, es decir, lo podemos ver, lo podemos palpar y tocar. No, como es un elemento abstracto, es decir, que es como etéreo, como que no lo podemos ver, tocar, entonces las matemáticas utilizan estos símbolos para representarlos. Pero también, por ejemplo, los números también son representaciones específicas de, por ejemplo, elementos que no podemos ver, tocar, palpar, y esos son las matemáticas. Miren este símbolo, por ejemplo, mayor que, menor que, igual. El símbolo de la suma, el símbolo de la resta, de la división, el pi, en fin, hay muchos símbolos que hacen parte de este lenguaje matemático. Además, el lenguaje y las matemáticas favorecen habilidades del pensamiento. Son dos disciplinas que nos permiten, por ejemplo, agudizar la observación para saber, por ejemplo, qué resulta en una ecuación o qué resulta de un fenómeno en el que estamos experimentando, por ejemplo, con nuestro profe Gustavo. Necesitamos observar y a veces hacer comparaciones, por ejemplo, entre líquidos, entre formas, entre objetos, entre situaciones, clasificar. Cuando la profe les dice, bueno, vamos a poner a un lado, por favor, los colores primarios y a otro lado los colores secundarios. O cuando los profes en el colegio, por ejemplo, dicen, bueno, los niños y las niñas entre los 7 y los 9 años se ponen al lado izquierdo, se paran allí, y los niños y las niñas entre los 10 y los 12 al lado derecho. Eso es clasificar. Y nosotros clasificamos todo el tiempo, eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Cuando nuestra mamá llega y, por ejemplo, está en su escritorio y entre muchos lapiceros, muchos colores, está buscando un lápiz, entonces empieza a clasificar un montón de cosas y allí encuentra el lápiz. Sí, también para describir. Las matemáticas describen algunos elementos explican.
una descripción y una explicación para darnos a entender algunos fenómenos, pero también lo hace mucho la literatura. Nos describe personajes, escenarios, lugares, tramas, eventos y un montón de otras cosas. Resulta que este mundo está tan articulado, o sea, el mundo de las matemáticas con el lenguaje, que también hay matemáticos que fueron Premio Nobel de Literatura. Estos son dos ejemplos. José Echegaray fue un ingeniero, dramaturgo, político y matemático español y fue Premio Nobel en 1904. Pero también Bertrand Russell fue un filósofo, matemático, lógico y escritor británico y ganó el Premio Nobel en 1950. Y este Premio Nobel es muy importante para el mundo porque se da a las personas que escriben y tienen obras que son muy reconocidas, que son, entre comillas, muy, muy buenas. Entonces, dos matemáticos que a la vez son escritores y combinan estos dos mundos. Y encontré por ahí unos poemas y unos escritos. Por ejemplo, este es de Miguel de Unamuno, que fue un escritor y filósofo español. Yo digo a veces cuando hablo de escritores que ya han muerto, porque la escritura hace como que estén presentes todavía y como los leemos todavía, hacen parte de nuestra existencia en este momento. Entonces, 1864-1936, muere en ese año, y resulta que escribió esto, la tabla de multiplicar. 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. Ay, qué corta vida la que nos hacéis. 3 por 3 son 9, 2 por 5, 10. ¿Volverá a la rueda la que fue niñez? 6 por 3, 18, 10 por 10 son 100. Dios, no dura nada nuestro pobre bien. Infinito y cero, la fuente y el mar. Cantemos la tabla de multiplicar. Miren esto. Y ahí podemos ver perfectamente cómo el lenguaje literario le aporta a este elemento matemático o cómo se está expresando, digamos, condiciones de la tabla matemática a partir de un lenguaje retórico, de un lenguaje literario. Vamos a ver otro ejemplo. Oda al número 0. Este es de Morón, de Enrique Morón, que es un poeta y dramaturgo español. Entonces dice, Oda al número 0. Redonda negación, la nada existe encerrada en tu círculo profundo y ruedas derrotado por el mundo que te dio la verdad que no quisiste. Como una luna llena es tu figura, grabada en el papel a tinta y sueño. Dueño de ti te niegas a ser dueño de toda la extensión de la blancura. Tu corazón inmóvil y vacío ha perdido la sangre que no tuvo. Es inútil cegar donde no hubo más que un cuerpo en el cuerpo sin baldío. Redonda negación, redonda esencia que no ha podido ser ni ha pretendido. Solo la nada sueña no haber sido, porque no ser, miren esto, no ser es ser en tu existencia. Si uno intentara analizar párrafo a párrafo o línea a línea, esto que nos comparten estos escritores, pues encontraría mucha lógica en lo que representa el número 0. Cuando el número 0 se divide, ¿qué pasa? Cuando se multiplica, cuando se suma con otro, ¿qué vale el número 0? Entonces, por ahí encontramos solo la nada, no ser, porque ese tema de no ser, bueno, ahí les dejo la pregunta para que lo analicen. La familia Triángulo, este es otro de Dani Peris Campana, y dice, todos los triángulos somos, eso es un fragmento simplemente, no lo traje porque es larguito, los invito a que lo revisen, además que les va a aportar muchísima comprensión para diferenciar los diferentes tipos de triángulos. Todos los triángulos somos polígonos muy amigables, 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices. Nuestros elementos principales, yo soy el equilátero y mis lados iguales tengo. Y por más que me estiren y estiren, mis ángulos inalterables mantengo. Ahí ya nos está presentando algunas características del triángulo equilátero. Cada uno de ellos mide exactamente 60 grados. Y cuando me trazan una altura, quedo en 2 partes iguales, cortado. Entonces, miren. Ya nos dan características de los triángulos, 3 lados, 3 ángulos, 3 vértices.
que son esos los elementos principales del triángulo, pero además todo este escrito nos presenta diferentes tipos de triángulos, de estos polígonos. Entonces los invito a que revisen porque es bien interesante. A mí me gustó muchísimo. Y ahora vienen unas recomendaciones. Hay un libro que yo creo que, yo no sé si este es no sé si el hombre que calculaba o el diablo de los números es el preferido del profe Chamo, pero es uno de esos dos. Y miren este fragmento, es de un niño que sueña con una bicicleta y sueña que se desliza por un tobogán, pero resulta que un día se le aparece el diablo de los números en su sueño y empiezan a conversar. Dice un sueño así: ¿quién eres tú?, preguntó Robert, que es el niño. El hombre le gritó, sorprendentemente alto: soy el diablo de los números. Pero Robert no estaba de humor para aguantarle nada a semejante enano. En primer lugar, dijo, no hay ningún diablo de los números. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo si ni siquiera existo? Y en segundo lugar, odio lo que tiene que ver con las matemáticas. Esto lo dijo Robert. Entonces, miren estas percepciones. A veces odiamos las matemáticas porque pensamos, tenemos un juicio de valor o tenemos la idea de que son aburridas y difíciles. Hay que aproximarse a las matemáticas para saber que no son tan complicadas y además que como en cualquier área requieren esfuerzo, disciplina y práctica. Bueno, miren esta otra parte del diablo de los números para que tengan una idea más o menos de las pistas que da para comprender un poco el mundo de las matemáticas. ¿Sabes una cosa? Decía el diablo de los números, la mayoría de los verdaderos matemáticos no sabe hacer cuentas. Además, les da pena perder el tiempo haciéndolas. Para eso están las calculadoras. ¿No tienes una? Y adivinen qué le responde Robert al diablo. Le dice lo que pasa en nuestras escuelas. No me dejan usarla en la escuela. No puedo sacar la calculadora. Pero más adelante en el libro dice, si es tan sencillo hablar de matemáticas como de películas o de bicicletas, ¿para qué necesitas un diablo? Por eso mismo, respondió el anciano, lo diabólico de los números es lo sencillo que son. En el fondo ni siquiera necesitas una calculadora. Para empezar, solo necesitas una cosa, el 1. Con él puedes hacerlo casi todo. Por ejemplo, si te dan miedo las cifras grandes, digamos 5.723.812, empieza simplemente así. Entonces miren cómo nos dice que empecemos. 1 más 1 es igual a 2. 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1, y así vamos haciendo una lista gigante hasta que lleguemos a ese número. Pero luego más adelante en el libro nos dice, bueno, no es necesario hacer esa fila tan larga, porque hay otras pistas y otras claves que nos permiten sintetizar. Porque el lenguaje matemático también sintetiza algunas operaciones, nos permite sintetizar, por ejemplo, 8. Yo no tengo que mostrarle a alguien 8 cositas para decirle que es 8, sino que yo le digo a otra persona, a partir del lenguaje, mira, es 8. Y la otra persona se va a hacer una idea de que se refiere a esta cantidad, al 8. Y por último, miren, otro ejemplo. Eso es un chicle. Un chicle soñado, dijo el diablo de los números. Lo compartiré contigo. Presta atención. Hasta ahora está entero, es decir, es un chicle. Es mi chicle. Una persona, un chicle. Puso un trozo de tiza de aspecto sospechosamente lila en la punta de su bastón y prosiguió. Esto se escribe así. ¿Recuerdan cuando vimos con el profe Chamo los fraccionarios? Entonces, hay un chicle para una persona. ¿Sí? Entonces, es una cantidad que se va a repartir entre ¿quiénes? Entre una persona en este caso. Pero luego en el cuento lo empiezan a repartir por más personas para explicar cómo funciona esto. Y lo explican de manera muy sencilla. Pero también tenemos otras recomendaciones que son matemáticas de Norma Muñoz Ledo, que también nos permite perder el miedo a ese mundo matemático. Y el hombre que calculaba, que es muy chévere porque también nos cuenta desde una perspectiva histórica cómo es que el hombre empieza a contar y a relacionarse con los números. Pero hay otro
que es Malditas Matemáticas, Alicia en el País de los Números. También es muy chévere y nos permite comprender ese mundo tan diverso y tan fascinante de las matemáticas. Bueno, yo creo que vamos haciendo una pausita en este momento y ahorita nos vemos con un poquito más de recomendaciones de esto y vamos a hablar de una novela que es Luca. Chao. Niños melos y niñas melas, recuerden que matemática y lenguaje son mucho más parecidos que todas aquellas cosas que antes hemos oído cuando decimos que estamos matemáticas haciendo. No hay una forma distinta, es que estamos escribiendo. Un lenguaje literario es aquel enriquecido por la variedad de temas, estilos y contenidos, porque el mejor escritor puede tener en esencia adentro de su relato información de otras ciencias. Todo está compenetrado, nada pasa porque sí, nada es hijo de la suerte que un día lo puso allí. Desde lo que hay en la tierra a lo que habita en los cielos, y para enseñarlo bien, aquí están los profes melos. Quiero compartir un mensaje de Juan José Moreno, que quiere mandarle un saludo a su profe Sulbet Yepes y dice: muchas gracias, felicidades por el programa, espero que estén bien, me gusta mucho. Un abrazo para ti. Miren este chiste que me encontré en un libro que se llama Los agujeros negros, es muy pequeñito, es muy corto, de Yolanda Reyes, y dice: ¿sabes por qué se suicidó el cuaderno de matemáticas, abue? ¿Por qué? ¿Por qué se suicidó el cuaderno de matemáticas? Porque tenía muchos problemas. Bueno, vamos ahorita con una videollamada. Hoy vamos a hablar de este libro, pero mientras nos conectamos, quería decirles que hay algunos cuentos que tienen que ver directamente con las matemáticas. Por ejemplo, 5 en la cama, que ya lo habíamos leído en otro momento, que habla de que eran 5 en la cama y qué pasa si se cae uno, quedan 4 y así sucesivamente. ¿Y qué pasa si quedan 4 y se cae otro? ¿Y cuántos quedan si se cae otro más? ¿Sí ven? Podemos jugar a contar, a sumar, a restar con algunos cuentos que nos encontramos por ahí, y otro es 1 y 7 de Gianni Rodari, que luego lo comparto con ustedes. Bueno, vamos a hablar hoy de Luca, que es una novela que fue creada por Pixar y Disney y esta novela fue adaptada a una película, así que está en estas dos representaciones. Habla de un par de amigos que hacen muchas locuras y tienen muchas aventuras juntos, pero para eso me va a acompañar una amiga de Itagüí que ha estado muy conectada, Estefanía, y que también se leyó el libro o que se vio la película. Entonces vamos a hablar alrededor de algunos elementos. Yo quiero saber qué fue lo que le gustó más a ella. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Hola, Estefanía. ¿Cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo Bien. ¿Qué más, Estefanía? ¿Estabas en clase virtual o presencial ahorita? No, entro a las 3:30. Entras a las... Ah, bueno, genial. Bueno, Estefanía, vamos a hablar de este libro, de Luca. Sí. Primero vamos a dejarlo abierto, libre. ¿Qué quieres decir de ese libro? Fue muy impresionante. ¿Qué te gustó? ¿Qué te impactó del libro? Pues, ¿qué te quedó en la mente? Las locuras de los amigos. Las locuras de estos amigos. Mira, Estefanía, a mí me impactó, yo creo que la escena que más me gustó de todo el libro, contémosle a los niños de qué se trata para poder decirles la escena. ¿Les puedes contar un resumencito de la historia?
Se me olvidó. Miren, resulta que son dos amigos, Luca y Alberto, y son monstruos marinos, viven en el mar. Y cuando salen a la superficie se convierten en monstruos terrestres y se les quitan las escamas, en fin. Pero ellos, por ejemplo, Luca tiene prohibido salir a la superficie, ¿cierto? ¿Recuerdas por qué? No. Porque es muy peligroso, porque los seres humanos, que a ellos les llaman monstruos terrestres, son muy peligrosos según ellos. Pero mi escena preferida ahí va. Cuando Alberto y Luca construyen una moto, que es una Vespa, y se montan en una colina y salen suspendidos en el aire. Y les da mucho miedo. Luca es más miedoso que Alberto. Alberto es más temerario. Pero Luca grita, ¡no! Y Alberto dice, ¡wow! Lo disfruta demasiado. Me encantó ese fragmento del libro y fue mi preferido. Bueno, ¿qué recuerdas de la película? No me la he visto. Solo he visto el libro. Bueno, Estefanía, resulta que, bueno, te invito a que leas el libro, a que veas la película. Pues es muy chévere, a mí me hizo reír, además que muestra una cosa muy bonita. Les voy a mostrar un dibujo para que conozcan estos monstruos marinos. Este es Luca y Alberto. Vamos a mirar. Y resulta que los seres humanos creen que ellos son monstruos y los matan. Entonces, es muy bonito porque nos hace pensar en el mundo real, que la diferencia no es tan mala, la diferencia hace parte de nuestra vida cotidiana y que hay personas que son diferentes, por ejemplo, así como le pasó a Luca y Alberto, que salieron a la superficie y fueron a un pueblo que se llamaba Portorosso, un pueblo italiano, pues así como con unas características italianas muy chéveres, comían pasta y demás, y resulta que, pues claro, le tenían miedo a los seres humanos porque eran peligrosos, pero luego se dan cuenta al final de que, nada, son diferentes, pero que no son tan peligrosos como a veces tenemos en la mente. A veces nos cuidamos del otro y realmente no hay que tener tantas prevenciones, hay que confiar también en el otro, pero hay que cuidar también de esos otros. Bueno, ¿quieres dar un saludito, contarnos algo? Sí, le quiero dejar un saludo a mi profe Lida, a todos ustedes, a Dinamita, a mi familia y a mi hermanita Nicole. Excelente. Bueno, te mando un beso y gracias por participar en Profes Melos. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Bueno, resulta que yo por acá pensé, ¿qué preguntas podría hacerle yo a este libro? Y tengo una. Los niños y niñas que ya han leído Luca, entonces respondan en sus casas. O si un niño que ya leyó Luca quiere llamarnos para que participen con estas preguntas, pues excelente. Un posible título para este texto, otro título, porque este se llama Luca. Si yo fuese a poner otro título a esta historia, ¿cuál le pondría? Yo pensé en dos. ¿Ustedes en cuál piensan? Yo pensé en La Vespa de Portorosso y Las aventuras de dos amigos. Porque si algo pasa en este libro es que Luca, Alberto y su nueva amiga, que tiene un papá que me pareció encantador, pues es grande, fuerte, solo tiene un brazo y ese brazo está todo tatuado y parece como muy miedoso, pero termina siendo el personaje que salva a Luca y Alberto de una situación muy peligrosa. Así que se llamaba Máximo. Creo que se llamaba Máximo. Entonces, hay muchos personajes. También hice otra pregunta. ¿Qué elementos, qué momentos tenía el concurso? Resulta que Luca y Alberto querían una Vespa real, porque por la que ellos se lanzaron de la colina, la construyeron con objetos que Alberto había guardado y pues tenía ahí en su casa. Y resulta que esta Vespa se volvió en 1000 pedazos cuando ellos se lanzaron por la colina. Vamos a ver qué nos dice Matías de Itagüí. Hola, Matías. Hola, profe. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Matías, ¿leíste Luca? No. Bueno, ¿y te animas a leerlo? Sí. Me imagino que es como la película. Ah, pero ¿viste la película? Tampoco, me la quiero ver. Ah, bueno, excelente. Bueno, Matías, ¿qué tal este tema de hoy, literatura y matemáticas? Muy bueno. Sí. ¿Tú crees que qué relación tiene la literatura y las matemáticas? ¿Qué piensas cómo se relacionan esos dos? Por la lectura. Por la lectura. Imagínate que cuando a uno le hacen pruebas de matemáticas tiene que leer muy atentamente y de forma pausada para poder entender qué le están preguntando. Eso es muy importante. Sí. ¿Y cómo te va en matemáticas? ¿O bien? Bien. ¿En cuál es la materia que mejor te va? En la suma. ¿En cuál? La suma y la resta. Ah, en la suma y la resta. Te va muy bien sumando y restando. Sí. Mira, te recomiendo El Diablo de los Números. Te van a dar algunas pisticas de cómo puede hacer uno para sintetizar algunos ejercicios y algunas operaciones. ¿Te animas? Sí. Matías, ¿quieres dejar un saludito? Sí. Dale. A mi profesora Lía, que ya estamos viendo presencialidad, y a los compañeros de 4-3. Bueno, Matías, un beso para ti. Chao. 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 Bueno, volviendo a este texto, miren, me pregunto si ustedes están de acuerdo, los niños y niñas que leyeron Luca o los que van a leer el libro, si están de acuerdo con que la mamá, Daniela, y Lorenzo, el papá de Luca, hubiesen castigado a Luca por escaparse de casa, por salir a la superficie. ¿Ustedes están de acuerdo con ese castigo? Vamos a ver qué nos dice Angeli. Vamos a ver si leyó el libro para empezar. Hola, Angeli. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz. ¿Leíste el libro? No, profe, no he leído el libro ni he visto la película. Pero, profe, ¿quieres que te diga una cosa? Sí, dime. Yo ya me leí El Diablo de los Números. Ay, cuéntame. ¿Por qué no nos haces un resumencito del Diablo de los Números para que los niños se animen y puedan conocer de qué se trata? Sí, señora. El Diablo de los Números, al principio se le aparece a... Profe, ¿me recuerdas el nombre de Robert. chico? A Robert. Y él antes se aburría mucho con las matemáticas por el profesor que tenía, que se llamaba el señor Bockel, y siempre los ponía a hacer trenzas. Siempre. Sí, él se aburría mucho. Y él tenía muchas pesadillas al principio, hasta que un día soñó con el Diablo de los Números y así empezó a seguir soñando hasta quedar enamorado de las matemáticas y ganarse un collar con el que siempre iba a saber las respuestas de todo. Y bueno, yo disfruté mucho ese libro. Yo también, profe, es que es tan bueno. Pero además porque el diablo plantea, como cuando ellos conversan, es como si le presentara acertijos a Robert, como especie de acertijos, y le pregunta y lo cuestiona, lo reta. ¿No te parece? Sí, profe, también. Mi capítulo favorito fue cuando el señor Boxer estaba persiguiendo a Robert en un sueño. ¿Sabes qué fue mi parte preferida? Cuando él está soñando que tiene la bicicleta y la ve ahí, de pronto no es la bicicleta, es un ratoncito, siempre se le pierde esa bicicleta. Y él un día dice, ay, ya no voy a pensar más en esa bicicleta. Sí, o también la vez que estaba tan cansado caminando en un desierto y se encontró un oasis, profe. Sí, me parece excelente. Bueno, Ángel, excelente. Próximamente estaremos conversando del otro libro. Y bueno, me encanta que leas, porque eso te permite también compartir con los otros niños y niñas de Profes Melos todo eso que has leído. Y aprender, crear, imaginar, escribir. ¿Tú escribes? Mucho, profe. Yo hago muchos escritos. Ah, bueno, excelente, me encanta. Bueno, Ángel, ¿quieres dejar un saludito?
Claro, profe, le voy a dar un saludo a todos los profes Melos por dedicarse a enseñarnos con mucha pasión y dedicación. Profe, y también muchas gracias por la clase que hice tan maravillosa de esos días y mencionar el libro de las 1001 noches. Ah, bueno, excelente, Ángel. Un beso para ti. Gracias por llamar a Chao, Profes profe. Melos. Chao. Bueno, Matías nos llama desde San Cristóbal. Hola, Mati. Hola, profe. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, Matías, voy a preguntarte, ¿has leído alguno de los libros de los que estamos hablando hoy? No, no me los he leído, pero sí tengo El hombre que calcula y me lo quiero leer y ya me vi la película de Luca. Ah, bueno, excelente. Mira, Matías, es muy fácil. Yo en internet, están de libre circulación, encontré El diablo de los números. Tiene poquitas páginas y digamos, es muy fácil de descargar. Y si tú no tienes acceso a internet, pues entonces le puedes decir a los profes o a algún familiar para que lo descarguen y lo puedan conocer. Sí, bueno, profe. Bueno, no sabía Matías. eso. Cuéntame, ¿qué te parece? ¿Qué relación hay entre las matemáticas y la literatura? ¿Qué relación encuentras tú entre estas dos disciplinas? Que todos intentan llegar a una conclusión, ya sea a través de haciendo restas, sumas o contando una historia. Totalmente. Y mira que en la vida cotidiana siempre tenemos relación con el lenguaje, pero también necesitamos, por ejemplo, recibir una devuelta, comprar un producto, pagar un pasaje. En fin, tenemos mucha relación con estas dos áreas. Sí, señora. ¿Y con cuál te va mejor a ti? Sí. ¿Te va mejor con matemáticas o con lenguaje? Me gusta más matemáticas, pero el lenguaje es mi segunda favorita totalmente. Excelente, o sea que te va bien en matemáticas. Sí, soy el mejor de mi salón. ¿Y que hay algo que prefieras? Por ejemplo, a mí ese tema de los polígonos, de las figuras geométricas, me encanta. ¿Tú tienes algún tema preferido? Los problemas. Los problemas, que son como retos también. Uno al final dice, quiero resolverlo y voy a encontrar el camino para poder hacerlo. Sí, y además que tienen otro factor de dificultad, porque tienes que encontrar ¿cómo es que se llama? La respuesta. No, la respuesta no. O si es suma o es resta, multiplicación o división. La operación que debes realizar. Sí, la operación, eso, esa palabra. Excelente, sí, Matías, estoy de acuerdo contigo, me encanta eso. Además, porque los problemas hay que como que segmentar la información. ¿Qué me están preguntando? ¿Qué elementos me están dando? Entonces yo siempre los escribo a un ladito. Y bueno, ¿qué elementos tengo y qué elementos me faltan? Y así ya empiezo a establecer como hipótesis. Como que empiezo, sí, puede ser una suma, puede ser una resta, me están preguntando por esto, bueno, ahí ya está la experiencia de cada uno de las matemáticas para resolverlo. Sí, y crea la conexión, uno se tiene que fijar muy bien en lo que dice el problema para encontrar cuál es la operación. Totalmente. Si yo no leí bien el problema, pues yo no tengo ni idea de qué me están preguntando. Entonces hay que leer supremamente bien. Bueno, Matías, ¿quieres dejar un mensajito? Sí, le quiero dejar un saludo a mis profesores de la vida de San Cristóbal, el Liceo San Cristóbal, así, y a mi compañero Samuel Toro, a mi papá y a toda mi familia, y a mi mamá. Ay, Matías, muchos besos para todas esas personas. Muchas gracias por llamar a Profes Melos. Bueno, niños y niñas, queda la tarea de... Profe, que le vaya muy bien. Bueno, chao. Queda la tarea de aproximarnos a las matemáticas sin miedo. Las matemáticas son un mundo fascinante y seguro si leemos estos textos o conversamos con nuestros profes de manera más tranquila vamos a enamorarnos de las matemáticas. Chao. Yo me llamo Julieta Aristizabal Pérez,
Tengo 8 años y estudio en el Colegio Horizontes. Lo que más me gusta hacer es como jugar como juegos como vóley. Me gusta más como jugar con los balones. Como fútbol, vóley, también básquetbol y ya. Y mi hermana me enseñó un poquito a hacer voleibol. Mi materia favorita es la matemática porque uno usa pues todo para matemáticas, pues casi todo. No me gustó que no pude ver a mis amiguitos y me gustó pues que estuviéramos virtual y que nos manteniéramos más en nuestra casa. Cuando se acaban las clases yo empecé a jugar, como yo tengo una finca, empecé a jugar en mi finca con mis perros. Yo tengo un perro que se llama Coffee y pues hace muchos años y pues en mi casa rompió un vidrio cuando nos despertamos. Y yo tengo otra perra que se llama April, pero es en serio, ella es muy callejera. Chao, profes Melas. Comenzamos, niños y niñas, con nuestra clase de Ciencias Sociales. Se titula ¿Qué sabe Momo del tiempo? Es una pregunta. ¿Quiénes en casa han escuchado hablar del libro? ¿Quiénes lo han leído? ¿Quiénes han visto la película? Pues bueno, esos niños y esas niñas que han leído el libro o han visto la película o han escuchado hablar de él van a estar muy sintonizados y nos van a contar más cosas de las que sabe Momo del tiempo. Tenemos dos metas. La primera es que vamos a indagar por esos conceptos del tiempo, cómo se relacionan con nuestra vida, por qué es importante su medición. Y la segunda es que vamos a aprender a construir un reloj solar que podemos ubicar en cualquier parte de nuestra casa o si vivimos en el campo en cualquier parte, en cualquier lugar y siempre con ese reloj solar sin tener los números, sin tener un mecanismo que se agota, sin tener pilas, vamos a saber la hora exacta. ¿Qué es el tiempo entonces? Si a ustedes les preguntaran en este momento qué es el tiempo, ¿qué responderían? Pues bueno, los primeros humanos que se hicieron la pregunta sobre la percepción del espacio, del territorio, empezaron a observar que habían unos ritmos biológicos, unos procesos biológicos que tenían unas duraciones, que tenían unos periodos en el espacio donde ellos vivían. Y ahí es donde empieza la pregunta por el tiempo, cuando se ven los amaneceres, cuando se ve crecer una planta, también cuando nos vemos crecer nosotros mismos como humanos, cuando empezamos a sentir con el cuerpo que hay unos momentos que nos exige el cuerpo, como por ejemplo el tiempo de la comida, el tiempo para ir a dormir. Y cuando llegaba la noche, que coincidía exactamente con ese tiempo en donde la actividad corporal disminuía y de alguna manera el cuerpo pedía descanso. Cuando los seres humanos comenzamos a ser conscientes de esos ciclos, fue que comenzamos a preguntarnos por cómo nombrar eso, y fue que nació la palabra tiempo. ¿Alguna vez, por ejemplo, han sentido ustedes, entonces si el tiempo es una percepción del espacio y de lo que se hace en el espacio, alguna vez ustedes han sentido que el tiempo pasa más rápido, puse comillas porque es una percepción, en un lugar y pasa más lento en otros? Por ejemplo, los que vivimos en el campo, la percepción que sentimos del tiempo en un día de campo a un día en la ciudad. A veces ustedes han sentido que el día se va más rápido o más lento en alguno de los dos lugares. Hoy los reto y los invito a que reflexionen sobre eso cuando estén visitando diferentes espacios. ¿Cómo se percibe el tiempo? Uy, profe, ese día se me fue súper rápido. O, profe, yo vi que eran las 6 de la tarde y por allá, como si hubiera pasado un día entero, apenas eran las 9 de la noche. Esos son indicadores que nos van mostrando
que el tiempo es subjetivo, es una percepción, y por eso como comunidad humana tuvimos que empezar a mirar cómo hacíamos para medirlo, para que todos pudiéramos estar de acuerdo en sincronizar los procesos que necesitábamos para el trabajo de la tierra, para la alimentación, para el ocio, para el disfrute también de otras actividades que nos gustan. Y ahí fue cuando empezamos a hacernos muchas preguntas. Por ejemplo, otra forma de preguntarnos acerca de la percepción del tiempo. El tiempo de las vacaciones. Hay alumnos y estudiantes que me dicen, profe, ese tiempo de las vacaciones yo no sabía ni qué día era, se me perdía el día de la semana, yo ya no sabía ni en qué día estaba, porque la percepción del tiempo, la actividad cambia y la percepción del tiempo cambia. Diferente a cuando estamos en la escuela y tenemos unas rutinas muy marcadas que nos van dando una percepción del tiempo un poco más consciente. No siempre es así, puede ser diferente para cada persona, pero ese cambio de lugar nos está diciendo entonces que el tiempo está abrazadito y que está muy conectado siempre con la percepción del espacio. Un invento entonces de los seres humanos para medir. Como les dije, como esa percepción era diferente para cada uno, hubo que sentarse a decir, bueno, ¿y cómo vamos a medir esto? ¿Cómo vamos a encontrar alguna forma en la que todos podamos comprender y medir ese espacio de vida que pasa, esos acontecimientos que suceden? Y así, después de muchos años y muchas reflexiones, se han considerado muchas definiciones del tiempo y muchas clasificaciones. Yo hoy solo les voy a compartir 3. La primera es la concepción del tiempo cronológico. Eso significa las medidas de los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses y los años. Para marcar ¿qué? Ciclos que empiezan, ciclos que terminan, objetivos que nosotros tenemos, sueños que queremos cumplir. Y ese tiempo cronológico nos permite ir midiendo eso. También está el tiempo histórico. El tiempo histórico, como su segunda palabra lo indica, cuenta historias. Es un tiempo que nos habla de la experiencia de las comunidades humanas en esos espacios. Es la memoria de las culturas, las utopías de las culturas y los cambios sociales que vamos teniendo a través de nuestra experiencia como humanidad. Entonces ahí es cuando hablamos de las épocas, de la edad antigua, del medioevo, de la modernidad o del tiempo prehistórico, el tiempo de los dinosaurios. Es ese tiempo que nos cuenta una historia sobre toda nuestra existencia a nivel comunitario. Mientras que el tiempo filosófico es el tiempo que reflexionamos como individuos, también como comunidades, alrededor de los sentidos y la importancia de la vida. Es tiempo también de contemplación, es tiempo de observación, de mirar toda la vida que nos sucede, por qué nos sucede de esas maneras y no de otras. Ese es el tiempo filosófico. Vamos a ver esto en nuestra cotidianidad. En la cotidianidad tenemos dificultades para comprender el tiempo cuando nos hemos encasillado a pensarlo únicamente como una línea que va de un principio a un fin, en donde hay siempre un pasado, un presente y un futuro. Ese es el tiempo lineal y que muchas veces hemos nombrado como el tiempo del progreso. Mientras que hay otras concepciones del tiempo, que es el tiempo circular, por eso ahí la gráfica como de la espiral, y ese tiempo circular nos habla muchas veces de unos ciclos, donde como humanidad o como individuos nos vemos a veces habitando los mismos lugares. Incluso el déjà vu, que es una experiencia de neurología que han tratado de explicar mucho los psicólogos y los neurólogos, es una percepción de un tiempo como si uno hubiera viajado al futuro o hubiera viajado al pasado. Esas sensaciones de, ay, yo ya viví esto, eso es un déjà vu. ¿Alguna vez lo han tenido? ¿Alguna vez han estado ahí? Como que ustedes están haciendo algo y de un minuto la sensación es, ay, yo ya sé qué va a pasar porque esto yo ya lo viví. La neurología ha tenido muchas explicaciones para eso. Dicen que en los sueños, a veces cuando repetimos una actividad y se queda en la memoria, podemos tener esas sensaciones.
Pero lo que sí es cierto es que es otra percepción del tiempo. Y entonces no es de un principio a un final, donde el principio no era tan bueno y el final siempre tiene que ser muy bueno, sino que uno va entendiendo que la vida son unos procesos cambiantes, que tienen ondulaciones, que tiene cambios que no siempre refieren a que antes estaba peor y después está mejor. Comprendamos entonces el tiempo circular, esa concepción del tiempo circular con cuentos. Hay una selección muy bacana de cuentos que ustedes pueden encontrar en las redes, en cualquier buscador, si ustedes le dan al buscador concepciones del tiempo circular. Este cuento se llama El argumento y es de Álvaro Menem Desleal. Dice así: se había escapado de la escuela. Ya sabemos que la historia entonces trata de un niño o una niña en la escuela. Era la primera vez y le pareció que la mejor manera de pasar el tiempo sería viendo una película. Depositó su bolso escolar en un tenducho, llegó al cine y compró una localidad barata, es decir, un puesto común y corriente, no de preferencia. Listo para sumergirse por 90 minutos en un mundo apasionante, ya estaban apagadas las luces de la sala y a tientas buscó un sitio vacío. Los mágicos letreros de la pantalla daban el título de la cinta, es decir, de la película, la que comenzó de inmediato. En la película, un pequeño actor hacía el papel de un escolar que por primera vez escapaba de la escuela, pareciéndole que la mejor manera de llenar el tiempo era en un cine. Compra una localidad barata y entra a la sala cuando en la selección de cuentos con estructura circular, cuando en la pantalla por primera vez había un niño que se fuga de la escuela y decide ir al cine para pasar el tiempo. El actorcito tomaba asiento en el instante en el que el film, un niño escolar fugado de la escuela, entra a un cine para pasar el tiempo. Al frente se proyectaba la imagen de un niño que por primera vez faltaba a su escuela y llenaba su tiempo viendo una cinta cuyo argumento consistía en un chico que por primera vez, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, son cuentos circulares porque son cuentos sin fin. Es una situación paradójica en la cual el que vive la situación se ve enfrentada a una repetición eterna de lo mismo. Muchas veces quienes han reflexionado sobre el tiempo filosófico, niños y niñas, han pensado que como humanidad muchas veces sentimos esas proyecciones, como que repetimos y repetimos escenas, así como el niño que va al cine a ver una película y resulta que es sobre un niño que se escapa de la escuela, así como él, y le pasa lo mismo. Esos son tiempos circulares que son tiempos sin fin. Y es un poco para explicar que los ciclos de la humanidad funcionan así. Vamos a leer uno que es muy hermoso porque es de una obra de Gabriel García Márquez que yo sé que ustedes han escuchado y es en 100 años de soledad. Se llama El cuento del gallo capón. Los que querían dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueños, recuerden que no podían soñar, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos chistes, a complicar hasta los límites la exasperación, el cuento del gallo capón, que era un juego infinito en el que el narrador preguntaba si querían que les contara el cuento del gallo capón. Entonces imagínense la escena, se sientan en círculo y hay un narrador que comienza. ¿Quieren que les cuente la historia del gallo capón? Y cuando contestaban que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y cuando se quedaban callados, el narrador decía que no les había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les contara el cuento del gallo capón. Y nadie podía irse, porque el narrador decía que no les había pedido que se fuera, sino que sí querían que les contara el cuento del gallo capón. Y así sucesivamente en un círculo vicioso que se prolongaba por noches enteras.
Entonces, miren, es otra forma. En el primer cuento teníamos una escena que se repetía muchas veces la misma, y aquí es una narración que toma diferentes respuestas, diferentes caminos, pero es interminable porque el narrador siempre insiste en una pregunta. ¿Quieren que les cuente el cuento del gallo capón? Y frente a las diferentes acciones que toman el auditorio, él siempre tiene una salida para decir, yo no dije que hicieran eso ni que dijeran eso, yo dije que... Y ahí está también el tiempo circular. Es una forma, niños y niñas, para que comprendamos de pronto ese concepto de eternidad que a veces es tan difícil de comprender y que en la larga duración de los planetas, del cosmos, nosotros a veces somos solamente un puntico en esa larga duración y en esa eternidad. Comprender entonces la concepción del tiempo circular significa: 1, que la vida tiene ciclos, cada persona y cada grupo humano. 2, no hay una meta única a la que todos debemos llegar. En esa eternidad tan larga y con la multiplicidad de potencias y de cosas que nosotros podemos hacer, no tenemos por qué pensar que todos tenemos que ir hacia un mismo lado. Se cuestiona entonces el concepto de éxito desde el tener, porque muchas veces en nuestra sociedad moderna y contemporánea se nos dice que ese tiempo de vida que tenemos es valioso si alcanzamos a tener casas, carros o una posición en un trabajo. La concepción del tiempo circular nos invita entonces a la aventura de las experiencias y los aprendizajes. Momo sabía de esto, sabía mucho de esta concepción y del valor del tiempo. Veamos qué nos enseña. Adivina, adivinador, dice Momo. Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo participa de ella. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacerse muchas preguntas. Hay calendarios y relojes para medirlo, pero eso significa poco, porque todos sabemos que a veces una hora puede parecernos una eternidad y otra, en cambio, pasa en un instante. Depende de lo que hagamos durante esa hora. Entonces, resulta que en ese cuento de Momo hay un señor, hay unos hombres grises que están tratando de capturar el tiempo de los hombres, y hay un señor, que es el caso del señor Fusi, al que va un hombre gris y le dice: vea, usted se ha puesto a pensar todo el tiempo que usted ha perdido en la vida. Él era un barbero apasionado. El señor Fusi disfrutaba cada conversación en la barbería, cada persona que entraba a su barbería, conversaban sobre problemas importantes de la vida, sostenían diálogos que muchas veces ayudaban a las personas a tomar decisiones sobre lo que iba a suceder, sobre lo que pasaba en sus vidas. Y entonces un día llega un hombre gris que le quiere robar ese tiempo de vida al señor Fusi y le dice: vea, yo a usted le voy a hacer la cuenta. Usted en sueños se ha gastado estos segundos, en trabajo se ha gastado estos segundos, en alimentación, que usted va a visitar a su mamá, que alimenta al periquito, que va de compras, que se pone a hablar con los amigos, con el secreto que trató de guardar, con una ventana que intentó construir. Usted se ha gastado todos estos segundos, todo este tiempo, y eso es tiempo que usted ha perdido porque usted no es nadie importante, usted es un simple barbero. El cuento lo que nos permite es llamar la atención sobre eso que es importante para la vida, que muchas veces esos conceptos de éxito nos vienen desde afuera a decirnos qué es ser exitoso y qué es ser importante en la vida. Mientras que muy dentro de nosotros hay unos anhelos y hay algo que queremos hacer, que es lo que de verdad tendría valor para nosotros, pero muchas veces solo por seguir ese camino del reconocimiento nos vamos a hacer otras cosas que no salen de nuestros anhelos. Y al final de nuestra vida, Momo nos dice, muchas veces esa la sensación es de que perdimos el tiempo en cosas que no eran importantes para nosotros. Profe, ¿pero cómo así? Entonces, ¿cada persona tiene una cosa importante distinta o es importante lo mismo para todos? Lo que sucede es exactamente eso, que cada uno de ustedes en casa tiene que pensar y reflexionar sobre qué es lo importante. Cuando sabemos qué es lo importante y qué le da sentido a nuestras vidas, es cuando entonces podemos saber elegir en nuestro tiempo y qué hacer con él. Y con este extracto de los hombres grises nos damos cuenta un poco más de qué pensaban ellos. Dice: porque el tiempo es vida y la vida reside en el corazón.
Y nadie lo sabe tan bien precisamente como los hombres grises. Nadie sabía apreciar tan bien el valor de una hora, de un minuto, de un segundo de la vida, incluso como ellos. Claro que lo apreciaban a su manera. Como sanguijuelas, aprecian la sangre y así actuaban. Ellos querían robarle el tiempo a los hombres. Ellos se habían hecho sus planes con el tiempo de los hombres. Eran planes trazados muy cuidadosamente y con gran previsión. Lo más importante era que nadie prestara atención a sus actividades. ¿Eso qué quiere decir, niños y niñas? Que todo el mundo actuara y fuera al trabajo, hiciera las compras, lo que tenía que hacer, sin preguntarse si eso es lo importante y lo valioso para su vida. Se habían incrustado en la vida de la gran ciudad y de sus habitantes sin llamar la atención. Paso a paso, sin que nadie se diera cuenta, continuaban su invasión y tomaban posesión de los hombres. Ahí Momo nos llama la atención que si nosotros como seres humanos no pensamos ni reflexionamos sobre el tiempo y la forma en que nosotros hacemos uso de él, es cuando se nos va el tiempo y ponen la figura de los hombres grises como aquellos que roban ese tiempo sin sentido, ese tiempo que no pensamos. ¿Qué sabía Momo entonces? ¿Cuál era la gran sabiduría y cuál es la gran sabiduría de Momo, de esta niña maravillosa en este libro? Momo sabía y ayudó a comprender a sus amigos que el tiempo es la libertad que tenemos para hacer lo que realmente es importante para cada uno. El tiempo es la aventura de la libertad. Si no tenemos tiempo para hacer lo que nos gusta y lo que es importante, significa que no somos libres. Repito esa partecita, el tiempo es la aventura de la libertad de decidir y soñar sobre lo que queremos que sea nuestra vida. ¿Cómo saber entonces si los hombres grises están tomando nuestro tiempo o nuestra vida? Yo hoy les traje un instrumento muy sencillo que nos puede ayudar a hacernos esa pregunta y se llama el tiempo reflexivo. Una tabla así nos puede ayudar a nosotros a mirar todas las actividades que hacemos en la cotidianidad. Ustedes ponen el nombre de la actividad, pueden poner sus actividades desde que amanece hasta que anochece o desde la noche hasta el otro día. Lo pueden escribir como ustedes quieran. Y al frente ponen cuánto tiempo le gastan a esa actividad, cuántas horas, cuántos minutos. Y hay dos preguntas fundamentales que nos ayudan a mirar si esas actividades tienen sentido importante para nosotros o no. Y es que escribo qué aprendo y o disfruto cuando hago esa actividad. Aprendo algo importante, disfruto algo importante para mí. Y acá una casilla en donde siempre nos preguntamos, ¿quiero que se quede esa actividad en mi vida o no? De acuerdo a esta respuesta anterior, si logramos identificar si en esa actividad hay aprendizaje, si hay disfrute. Bueno, ese es un instrumento que nos ayuda a reflexionar sobre el tiempo. Vamos a ir en este momento a un recreo y cuando regresemos vamos a hacer nuestro reloj solar, que lo podemos poner en cualquier parte y no necesita ninguna pila ni de ningún mecanismo diferente a estos materiales que ven acá. Ya regresamos. Niños melos y niñas melas, los quiero saludar y mandarles un abrazo, tanto a ustedes como a la profe de sociales. Y hoy que hablamos del tiempo, el tiempo brinda experiencias, el tiempo cuenta saberes de las gestas de los hombres y también de las mujeres. Valoremos mucho el tiempo, también a quien lo entregamos, porque hay que invertirlo bien en eso que valoramos. Hay que manejar los tiempos que definen lo que soy. Saber que es más importante de los tiempos es el hoy. Que el ayer nos trajo aquí y olvidarlo es un error, y que el hoy nos garantiza que mañana sea mejor, y que el hoy nos garantiza que mañana sea mejor.
Regresamos, niños y niñas, con nuestro reloj solar. Materiales. ¿Qué necesitamos para nuestro reloj solar? Miren, un palito como este, de cualquiera que ustedes tengan que puedan reciclar de sus casas, de cualquier cosa que haya por ahí que vayan a botar, o simplemente en una marquetería cerca a sus casas, muchas veces sobran muchos como estos y pueden pedir que les regalen uno. Un cartón o una base que puede ser de cualquier caja también que puedan reciclar, y lo que van a hacer es buscar la forma de medir la mitad de ese cartón a lo ancho. Entonces, por ejemplo, acá yo vi que esta medía 46 centímetros, como nos indica acá la escuadra. Y lo que hago es poner una línea en toda la mitad, 46 dividido 2 nos da 23, y trazo una línea que divida entonces la mitad de mi tabla, de mi reloj solar. Ya lo que hago es ubicar entonces, puede ser con plastilina, con pegamento, algunos han sido muy ingeniosos y hasta con puntillas y tornillos han ubicado ese palo, este palito en esta línea. Ustedes pueden utilizar lo que quieran, ojalá lo menos peligroso, y si van a utilizar de pronto puntillas o tornillos, con la compañía de un adulto. Y ahí lo que hago es con un compás, tomo la distancia desde ese palito alrededor. Toda esa distancia la voy a marcar con un compás, yo ya lo hice previamente, y ahí voy a tener lo que es mi sol. Este es el sol que me va a indicar las horas del día. Profe, ¿cómo así? Y entonces uno, ¿cómo sabe cómo divide esto en las horas del día? Bueno, pues resulta que necesitamos un elemento natural muy importante, el sol. Este reloj se llama solares por eso. Debemos ubicarlo en un espacio donde no tenga ninguna sombra y donde siempre reciba el sol a todas las horas, desde la mañana, desde las 6 de la mañana hasta la tarde. Entonces, ¿qué va a suceder? Resulta que a medida que el sol se va moviendo, este palito va haciendo sombra en diferentes lugares de esta circunferencia que yo marqué, de esta mitad de este círculo que es nuestro sol. Entonces lo que yo voy a empezar a notar es que a las 6 de la mañana el palo no proyecta ninguna sombra, pero a las 7 de la mañana me va a proyectar una sombra a esta distancia. Voy a estar revisando y a las 8 de la mañana va a pasar una hora y la sombra del palo se va a estar proyectando hacia esta parte del cartón, y así sucesivamente con todas las horas. Y yo lo único que tengo que hacer es empezar a trazar las líneas que marcan mis horas que coinciden con la sombra. Es un ejercicio maravilloso de observación. Me gustaría mucho que los que tengan la posibilidad de hacerlo en casa o donde el lugar en el que vivan, observen ese sol cómo se mueve y cómo va marcando cada hora. Y nos vamos a dar cuenta que a las 12 del día ese palito también va a estar entonces coincidiendo con esta línea de la mitad que habíamos trazado inicialmente. De esa manera ya ustedes pueden hacer lo que quieran con su reloj solar, ponerle las horas, por ejemplo acá 7 a.m., 8 a.m. y así sucesivamente. De esta manera, siempre que ustedes garanticen que este reloj esté ubicado en lugares donde se recibe el sol todo el día, van a poder saber la hora siempre sin tener ningún aparato electrónico, o si carecen de ellos en algún momento, van a poder utilizar su reloj solar. Ha sido una técnica milenaria de muchas culturas ancestrales y sirvió para que ellas midieran su tiempo también en sus actividades, así como el nuestro. Bueno, y ahora tenemos a alguien muy especial, a Juan José, que nos está llamando desde el Poblado. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola, profe Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo amaneciste? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿alguna vez habías hecho un reloj solar? Sí, alguna vez cuando estaba en los Scouts. ¿Y cómo te funcionó bien? ¿Qué fue lo más difícil? Si de pronto recuerdas los materiales con que lo hiciste. Profe, yo me acuerdo que algunos de los materiales eran esos que tienes en la mesita, que son el trozo de madera, Ajá. La plastilina y el palo. Ya. ¿Y te funcionó? Sí. Lograste medir todo, sí, es muy maravilloso cómo existen estos relojes antiguos antes de que aparecieran todo lo mecánico y lo digital. Bueno, Juanjo, y cuéntame del tiempo.
¿cuál es, por ejemplo, la actividad que es más importante para ti en tu vida y a la cual te gusta dedicarle mucho tiempo porque aprendes mucho con ella y porque la disfrutas? Profe, a la actividad que más le gasto tiempo en mi vida y que me importa es a mi colegio, porque eso es muy importante para mí. ¿Y por qué es importante, Juanjo? Porque para mí es importante porque si no le pusiera tiempo y fuera desconcentrado, no ganaría el año y yo necesito pasar a primero de secundaria, que pronto estaré. Ya, o sea que ya vas a terminar un ciclo. Bueno, entonces en ese tiempo tú estás interesado en seguir avanzando en el estudio y seguir aprendiendo. Por ejemplo, ¿en cuáles materias es las que más tiempo dedicas porque te gustan mucho? Pues, profe, las que más dedico son lenguaje, matemáticas, español, ciencias sociales y ciencias naturales y ética, religión. Uy, Juanjo, muchas, les dedicas mucho tiempo a muchas, qué bien. Y de todas esas que nombraste, ciencias naturales, sociales, ética, me falta matemática, ¿cierto? De todas esas, ¿cuál es la que más te gusta? Me gusta mucho matemáticas. Matemáticas. Bueno, y compártenos un aprendizaje que hayas tenido últimamente en matemáticas que te haya sorprendido, que tú dijiste, uy, profe, yo no sabía esto en matemáticas y mi cerebro y todo mi cuerpo reaccionó de una manera increíble porque me sorprendió. Sí, lo que más me sorprendió de matemáticas este año cuando la profe me enseñó fue que no sabía que uno podía sumar o restar o multiplicar en divisiones y ya eso fue lo que más me ha sorprendido. Claro que es un proceso de doble vía y que son complementarios. Sí. Ay, sí, Juanjo, yo también me sorprendí mucho. Y cuéntame, hoy que la profe Aleja mencionó algunos libros relacionados con las matemáticas, ¿conoces alguno? Sí, yo conozco el de Luca, me he visto la película y también me leí el libro. ¿Y qué fue lo que más te gustó? Pues lo que más me gustó de Luca fue que antes los monstruos no eran ni tal cosa, eran muy importantes y peligrosos en esa isla de Montesoro. Y también una pregunta que hizo ahorita la profe Aleja, que ¿crees que estuvo bien que la mamá y el papá de Lucas hayan castigado a Luca por salir a la superficie? En una parte está bien y en otra está mal, porque al principio de la película Lucas hablaba solo y encontró los primeros artefactos y se encontró con, ¿cómo es que se llama el amigo de Luca? Y se encontró con el amigo. Ajá. Y él le enseñó muchas cosas como la Vespa, que le gustó mucho y me gustó mucho la película. Ay, qué bueno, mira que ahí hiciste una reflexión muy importante sobre las decisiones que tomamos como humanos y eso también está en relación al tiempo. ¿Tú alguna vez has sentido que has tomado decisiones como apresuradamente y que cambia cuando te tomas el tiempo para pensar en qué decidir? Sí. ¿Y recuerdas? Una cosa. Sí. Como a veces tengo unos talleres para hacer y la profe me dice, vayan haciendo uno por día, una actividad por día. Y yo digo, no, es mejor yo voy adelantando de a 6 por día porque después van a llegar más tareas y me voy a encartar más. Juanjo, has tocado un tema fundamental que yo sé que todos los niños y las niñas melas se sienten identificados e identificadas con él y es cuando dejamos acumular cosas para lo último y a veces ya estamos como todos repletos de tareas y a veces no nos da y entonces empezamos a hacer las cosas mal o no las disfrutamos tanto. A veces salen muy bien, pero muchas veces terminamos no disfrutándolas. Y si el tiempo es vida, lo rico sería que cada cosa que hiciéramos pudiéramos disfrutarla y para eso se necesita darle el tiempo necesario. Qué bueno, Juanjo, que nos invitas a eso, a reflexionar sobre el tiempo que dedicamos a cada cosa que nos gusta.
Juanjo, y de este tiempo, por ejemplo, que estuvimos en la casa cuidándonos, ¿descubriste en especial alguna actividad que empezó a gustarte, que empezaste a disfrutar y no sabías antes cuando ibas a la escuela todos los días? Sí, probé una actividad de esas, era que en la escuela, en los recreos, uno hacía muchas cosas como jugar y todo, pero después de que ya pasé este año y medio en la casa de la cuarentena, me ha gustado mucho porque he aprendido nuevas actividades, puedo hacer muchas cosas aquí en la casa y eso me gusta mucho. ¿Aprendiste a disfrutar tu casa, podemos decir entonces? Sí, porque antes yo solo me enfocaba en ir al colegio y hacer mis tareas, pero ya con la cuarentena vi lo especial de estar en la casa, como hacer yoga, darle siempre vueltas, a caminar, sacar a mis perros. ¿Y cuántos perros tienes? Tengo 2. ¿Y cómo se llaman? Uno se llama Bobby y el otro se llama Pirulo. Ay, qué hermosura, o sea que ellos también, digamos que fueron beneficiados de ese aprendizaje del tiempo en cuarentena porque empezaste a caminar más con ellos. Sí. Ay, qué rico, me alegra mucho, Juanjo, y te invito, por ejemplo, a que disfrutes de la nueva clase que vamos a tener de educación física, que empieza de este viernes en 8 y que va a tener diferentes actividades. Me gustó mucho, por ejemplo, que tú nos cuentas que empezaste a disfrutar de yoga. Qué rico, por ejemplo, que compartieras con los niños y niñas melas qué es lo que más te gusta del yoga. Pues, profe, me gusta porque me puedo relajar, estirar mis huesos y que no me duelan tanto mi cuerpo, porque antes me dolía mucho por estar tan estresado y ahora que hago yoga ya no me duelen tanto. Claro, esa tensión muscular a veces cuando nos quedamos muy quietos y muy apretados empieza a doler. Y el yoga es una de las actividades. Bueno, vamos a ver que ese profe de educación física nos va a traer también otras actividades para que nos podamos mover, ninguno se va a quedar sentado, vamos a estar todos en la casa moviendo este esqueleto para evitar eso, Juanjo, que nos empiecen a doler esos músculos que hemos dejado quietos. Qué rico que compartes esa experiencia con nosotros. Juanjo, ¿algún saludo que quieras dejar en este momento? Sí, profe, me gustaría dejarle un saludo a mi directora del colegio, a mi profe Zulbel, a mis compañeros, en especial a mi mejor amigo Kevin Ocampo, y también a mi mamá y a mi papá, y a mi profe Zulbel. Ay, se van a poner muy felices con ese saludo, Juanjo. Yo a ti te mando un abrazo grandote y que ojalá puedas seguir conectado con nosotros en todas las clases melas y participes bastante. Igual, profe, muchas gracias por esta oportunidad en el programa. Chao. Ay, a ti, Juanjo, por estar acá. Chao, un abrazo grande. Bueno, niños y niñas, entonces, ustedes en casa, miren que es muy sencillo, ese reloj solar, eso nos ayuda también a tener conciencia del tiempo, porque ¿saben qué? Cuando uno está haciendo el reloj solar, uno dice, uy, ¿yo qué hice de 7 a 8 de la mañana? Ah, hice esto, hice yoga, por ejemplo, como Juanjo nos contaba, o que hice de 8 a 9, o a veces en esta mitad del día podemos reflexionar qué pasó en esta mitad de nuestro día. Y van a encontrar cosas valiosísimas y también van a encontrar información para tomar decisiones de qué quieren hacer ustedes con su tiempo, porque recordemos que el tiempo es libertad. Esa es una de los mayores aprendizajes que Momo nos deja. Reflexionar sobre el tiempo es reflexionar sobre la libertad y la felicidad. Esto ha sido todo por hoy en nuestra clase de Ciencias Sociales. Recuerden que ya vienen las clases de Educación Física de este viernes en 8. Va a haber mucho movimiento, vamos a pasar muy rico y ya tenemos muchas clases melas, así que esperamos que los disfruten muchísimo. Una de las clases, por ejemplo, que ya estamos disfrutando es la de experimentos y mañana vamos a estar con el profe Gus. Así que, por favor, los dejo muy atentos, saquen una hojita o un lápiz y van a estar muy atentos a la lista de materiales que vamos a necesitar para mañana. ¡Chao!
Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de